Clinton, su experiencia de juventud era haber sido miembro del cuerpo de paz en Haití. Ahí es donde conoce a quien es su esposa, Hillary. Ambos estaban en el cuerpo de paz. Su luna de miel es en Haití. ¿Es verdad que ellos tienen cosas de negocio que andan detrás del oro de Haití? Claro, y esa presión, una crisis política en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay un candidato político de origen haitiano, que es José Francisco Peña Gómez. Esa es la razón. A la mina de Mornabosa, que es un yacimiento aurífero. ¿A quién se le concede? A Tony Rodham. Recuerda que el apellido de Hillary es Hillary Rodham Clinton. Tony Rodham es hermano de ella. Nos actualizamos de lo que acontece en Haití con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Gracias por estar con nosotros. Muy honrado yo, Colombia, de estar aquí contigo. Y bueno, conversar sobre ese tema que nos interesa a todos, que es la realidad insular. Para muchos, este es el momento más difícil de Haití. Usted como historiador que ha manejado... Abogado. Pero historiador también porque se maneja al dedillo la historia de Haití, de nuestra isla. ¿Este realmente es el momento más difícil de Haití? Sí, es muy difícil, porque nunca como ahora ha habido una situación de absoluta falta de autoridad y liderazgo. Hay una anarquía completa. Haití llegó a una etapa de práctica disolución como Estado. Más que un Estado fallido, ya no es Estado. No hay ninguna institución que funcione allí, porque no tiene un gobierno efectivo que controle ni territorio ni población. La diferencia entre los dos países, obviamente, después de esa larga explicación de tipo histórico, es que nosotros tuvimos, partiendo de un hecho similar en ambas partes de la isla, que fue una ocupación norteamericana, dos modelos de desarrollo distintos, uno con una dictadura funcional y otro con una sucesión de gobiernos disfuncionales democráticos. En el caso de la República Dominicana, para mal o para bien, tuvimos un soldado dominicano entrenado por los Marines, que se llamó Rafael Leónidas Trujillo Molina, que con un sentido del orden construye jurídicamente el Estado moderno dominicano. Y también construye alrededor de sí mismo un enorme desarrollo industrial y agroindustrial, que a la decapitación de la dictadura pasa a manos del Estado. Haití, por su parte, tiene una cantidad de gobiernos muy disfuncionales, mucha fragmentación interna. En el gobierno de Trujillo se delimita finalmente la frontera geográfica entre las dos partes de la isla, porque el protocolo de fronteras, que fija definitivamente la frontera entre las dos partes, es del 36, producto de los conflictos por el desconocimiento de los haitianos, porque ellos no cumplen con nada de lo que firman, de lo que se comprometía Haití en los convenios del 36, la orden genocida de Trujillo del 37 y el acuerdo de Washington del 38, fija la separación definitiva entre los dos países. En uno con una dictadura muy funcional en términos de que aplicaba un sentido de orden, pacificación del país completo con la violación de las más elementales formas de la libertad. Pero eso, atención, una cosa tan brutal como esa unifica a un país. Y su largo mantenimiento en el poder por 30 años, que es el equivalente a 2 generaciones completas. Una generación se estima en 15 años. Vamos a decir que estabiliza una determinada forma de ver las cosas, un cierto entendido común de cuál es el sentido de la dominicanidad, porque hay un orden, más un Estado que funciona en base a esa rígida y marcial e implacable autoritarismo dictatorial. Y de aquel lado, pues siempre ha sido así, las doctor. Élites económicas, siempre. Mucha inestabilidad, pero élites económicas. ¿Qué pasaba en Haití ahora que controlando la riqueza que se concentra en poquísimas manos y una gran población pobre, sin desarrollo industrial. En esos años, en esos 30 años de Trujillo, hacía grandes rasgos, ¿qué pasó en Haití? En ese mismo tiempo. Hubo, una cantidad de gobiernos que se fueron sucediendo, hubo derrocamientos, elecciones, hubo muchas elecciones. Ya en el último tramo, pues incluso François Duvalier gana las elecciones, y por la vía democrática, de manera que gobierna Haití a la muerte de Trujillo, este señor, quien desde el poder modifica la constitución, se declara presidente vitalicio y la de presidencia hereditaria.
Aquí de este lado hemos derrocado al gobierno y tenemos unas elecciones que aunque son pues muy celebradas, muy bien celebradas, el presidente electo es derrocado poco tiempo después, 6 meses después, que es el profesor Juan Bosch, en el 63. Entre el 61 y el 62 tuvimos un Consejo de Estado que lo que hizo fue organizar las elecciones. Y entonces un periodo de inestabilidad con un triunvirato, una guerra civil, que más bien fue un alzamiento militar constitucionalista, una ocupación norteamericana que también plantea un desafío ideológico porque el mundo ha cambiado, está en medio de una guerra fría con la confrontación de dos grandes bloques ideológicos, Estados Unidos y Rusia, el surgimiento de una guerrilla izquierdista pro-Moscú que triunfa en Cuba, el colapso de un modelo de capitalista tardío, latifundista, una dictadura disfuncional como la de Batista, y el pánico que genera el movimiento castrista en Cuba se traspasa a las intolerancias que culminan con el derrocamiento de Juan Bosch, porque Estados Unidos temía otra Cuba. Entonces había un histerismo. El retorno a la democracia tutelada, garantizando que quien ganara fuera un hombre de derechas, y el resurgimiento de reutilización, reciclaje, del último presidente títere del gobierno de Trujillo, que es Joaquín Balaguer, un burócrata con una amplísima experiencia de Estado, que aunque no tiene el control de la fuerza militar, que queda en control de los organismos norteamericanos de inteligencia, organiza sobre la base la infraestructura jurídica estatal que le ha dejado la dictadura de Trujillo, auxiliado de otros tecnócratas que estuvieron al servicio del gobierno de Trujillo, principalmente de Luis Julián Pérez, y otros más, Polibio Díaz y otros. Y entonces él llega a un proceso, primero que producto del acoso político a los partidos de izquierda y del profesor Bosch, falta de garantías de procesos democráticos eleccionarios libres. En el 70 se reelige, cuestión esta que se prolonga hasta el año 74. Entonces esos 12 años hacen que el Estado Dominicano, sobre la base jurídica legada por la dictadura, la burocracia fundamentalmente que sirvió a un régimen funcional, permite la creación también, la confiscación de todo el patrimonio trujillista que pasa a manos del Estado, y un gobernante con unas características muy particulares crea una clase media. Una clase media. Y esa es la gran y última gran diferencia entre Haití y la República Dominicana, que ya tiene dos realidades sociales muy distintas. Allí, una concentración de riqueza en escasísimas manos y una enorme masa de la población, un 95% viviendo en los umbrales de la pobreza más absoluta. Y hasta el día de hoy ha sido así. Sí, y aquí una economía que se diversifica, crece en todos los órdenes y le permite convertirse en la economía más dinámica de la región. Esa es la República Dominicana. De manera que cuando los modelos políticos norteamericanos cambian y ya el gobierno autoritario, que ya lleva 12 años, pasa a ser un anacronismo, pues se produce también una renovación democrática, y República Dominicana, por la propia vía democrática, obviamente tutelada por los norteamericanos, produce el cambio de las elecciones del 78. Ya la libertad, ya la democracia en la República Dominicana no tiene vuelta atrás. Y República Dominicana es el referente democrático de toda la región. O sea, al día de hoy en Nicaragua, por ejemplo, que derrocaron a Somoza, los sandinistas, Daniel Ortega ha vivido tanto como para convertirse en de héroe, pasó a ser villano. Pero el desarrollo democrático de la República Dominicana ha sido sin parangón en relación con, y la diversificación empresarial económica ha sido enorme. Y eso es lo que pauta entonces la gran diferencia entre un país y otro. El último hito que diferencia a Haití de la República Dominicana es que este modelo dictatorial que Jean-Claude, François Duvalier hereda su hijo Jean-Claude, Baby Doc, termina colapsando también en medio de esta revisión de los modelos democráticos, la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, que no
no permite la vigencia de regímenes no democráticos, patrocina el golpe de Estado de Jean-Claude Duvalier, el patrocinio de unas elecciones, pero a diferencia de República Dominicana, que eligió un candidato de derechas, moderado y pro-norteamericano, en Haití eligieron un sacerdote de izquierdas de la teología de liberación que se llama Jean-Bertrand Aristide, un hombre también con profundos resentimientos raciales, antidominicanos, que practica las mismas intolerancias, porque eso forma parte vamos a decir, de su consciente del político haitiano, que empieza a ejercer contra sus adversarios las mismas intolerancias y el ponerle neumáticos encendidos en llamas y todo lo que fue la familia Lavalas, que obliga, obviamente porque eso no es lo que patrocinaban los norteamericanos, a que ellos mismos, a poco tiempo de patrocinar las elecciones y la democracia, patrocinen un golpe de Estado con Raúl Cedras. Y el resto de allá para acá es historia, obviamente. Toda la situación de la presión a la República Dominicana, porque hubo también un proceso de inestabilidad cuando derrocan a Aristide la primera vez, que no fue Cedras la segunda vez. Hubo también un contragolpe con un general haitiano, Abril, produce el retorno de Aristide, pero Aristide vuelve a lo mismo, vuelven y lo derrocan, llega esta troika. Pero en los Estados Unidos también ha habido un cambio político y ya Reagan no gobierna. Quien ha ganado es el Partido Demócrata con Bill Clinton. Bill Clinton, su experiencia de juventud era haber sido miembro del Cuerpo de Paz en Haití, y de hecho ahí es donde conoce a quien es su esposa Hillary. Ambos estaban en el Cuerpo de Paz, de manera que cuando se casan su luna de miel es en Haití, y ellos tienen con Haití un vínculo emocional muy grande, tanto incluso que recién casados participaron en una ceremonia vudú en la que le echaron sangre de pollo, de vaca, no sé, ellos lo relatan, hay relatos en la biografía Cuando yo he sobre escuchado eso, sí. acerca de los Clinton y Haití, yo no sabía ese detalle, Sí, ese detalle. porque supuestamente de que ellos tienen negocios, que ellos quieren pero el es oro. una vinculación que proviene no... de sus adolescencias, es que se conocen allí, en el Cuerpo de Paz, como jóvenes voluntarios, ¿verdad? Estudiantes. Pero es verdad que ellos tienen cosas de negocio, que andan detrás del oro claro, de Haití. Bueno, claro, porque lo ven como si fuera su finca, pero obviamente todo esto genera un desmadre, porque entonces, como parte de las presiones para que haya retorno a la democracia y el bloqueo económico, y también este dominio semicolonial, por ejemplo, en los cultivos de arroz, Haití era autosuficiente en el cultivo del arroz, producía el arroz que se comía, abandonada para que compren el arroz de los norteamericanos, y así sucesivamente. En los gobiernos de Clinton. De Clinton. La poca infraestructura económica que tenía industrial Haití desaparece durante ese bloqueo. Y a República Dominicana se le presiona para que acepte, porque eso genera un movimiento migratorio tremendo. Hay una crisis de balseros haitianos, llegan 40,000 en menos de 20 días a la Florida. Eso le cuesta un ojo de la cara al sistema de salud de la Florida, porque hay gente que llega incluso enfermedades para las cuales ya ni se fabrican medicamentos, pero que son endémicas en Haití. Y esa presión es lo que genera también una crisis política en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay un candidato político de origen haitiano que es proclive para llegar al poder a esas complacencias con los norteamericanos, que es José Francisco Peña Gómez. Esa es la razón. Y eso es lo que el famoso Plan Éxodo, para la creación de campos de refugiados, era para que República Dominicana absorbiera el movimiento migratorio que se generaba producto del bloqueo a que era sometido Haití luego del derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, del segundo derrocamiento. Entonces, ahí es cuando, del primer derrocamiento, y de ahí es cuando se produce esta situación del dardo de los partos y el patrocinio del desconocimiento o cuestionamiento muy severo de las elecciones dominicanas. Es cierto. Vamos a dar un brinquito, doctor. Sí. Vamos a dar un brinquito y volvemos ahí. Es cierto que si Hillary Clinton hubiese accedido al poder, nosotros como República Dominicana podríamos estar preocupados. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claro, porque es un tema de intereses geopolíticos y de intereses. Fijémonos, por ejemplo, que cuando Hillary Clinton es secretaria de Estado, a uno de los gobiernos títeres que mandan en Haití, concede la concesión del área donde está la mina de Mornabosa, que es un yacimiento aurífero que se le supone mucho potencial y que está en la zona de restauración y que comparte con República Dominicana. ¿A quién se le concede? A Tony Rodham. Recuerden el apellido de Hillary, es Hillary Rodham.
Clinton. Clinton es su apellido de casada. Tony Rodan es hermano de ella. Es decir, eso es así. Pero República Dominicana produce su propia transición. Balaguer, en una jugada política genial, dice, bueno, también vamos a hacer una cosa, yo te voy a dar 2 años, elecciones en 2 años, yo me recorto 2. Y le mató el gallo en la funda, porque entonces lo que hizo fue que se fue donde su antiguo adversario Juan Bosch. Bueno, yo prefiero apoyarlos a ustedes. Y agarraron un muchachito que todos ellos coincidieron en que era el más inofensivo de todo y que podían controlar, que se llama Leonel Fernández. Y en un acto en el Palacio de los Deportes le levantaron la mano Juan Bosch, estos 2 caudillos, a ese muchachito, a ese pollito, como le decía Peña Gómez, a Leonel Fernández, y de allá para acá el resto es historia. Todo para impedir que Peña Gómez no llegara al poder, porque supuestamente podría acceder a lo que Estados Unidos quería. Eso era parte del problema, pero obviamente en el gran contexto eso es algo que no se puede descartar, o sea, no se debe descartar porque sería engañarnos nosotros mismos, la evidencia está ahí. El plan Éxodo está ahí. Y el rol que jugó el Departamento de Estado en las presiones era muy claro y su inclinación hacia ese candidato específico era muy claro. Y en el contexto geopolítico de lo que está pasando insularmente, eso está ahí. El peñagomista se puede ofender todo lo que quiera, pero eso está ahí. Y Peña Gómez fue un gran dominicano. Y fue un gran dominicano. Pero aquí él participó en esa debilidad de la que también comparten una gran cantidad de políticos dominicanos que entienden que las complacencias hacia el poder norteamericano viabiliza, facilita o potencia su posibilidad de acceso al poder o su mantenimiento en él. Y a eso han jugado todos los políticos, todos, incluyendo el actual, que jugó a eso. La gran sorpresa es que el actual, después que llegó ahí y se terció la ñoña, como dicen, ha resultado más nacionalista que nosotros. Esa es la gran sorpresa. Pero siempre se vendió el candidato, actual presidente, el candidato Luis Abinader, como el chico de los norteamericanos, al que a los norteamericanos les gustaba. Fíjate que muchas de las figuras ultraliberales alrededor siempre estuvieron vinculados al norteamericanismo. Pero además Danilo estaba muy caliente con el tema de China y vinculaciones con Brasil. No necesariamente. Recuérdate también, el hombre más entreguista que ha habido en la historia de la República Dominicana fue Danilo Medina. Danilo Medina llegó a firmar, su canciller José Navarro, un acuerdo de privilegios e inmunidades que el Tribunal Constitucional le declaró inconstitucional con la sentencia 315. En ese acuerdo, del cual casi no se habla, él permitía la ocupación por tropas norteamericanas, toda clase de armamento, control de los aeropuertos y de todo el espectro radioeléctrico a los Estados Unidos de Norteamérica. Óyeme, o personal civil a su servicio, vale decir mercenarios, tratando a esa tropa invasora y a esa soldadesca con las condiciones propias de la inmunidad diplomática. Y un artículo específico de ese convenio, del cual no se habla, dice que cualquier daño a la vida, integridad o propiedad no merecía ninguna clase de reclamo. Danilo Medina entregó este país como si fuéramos una granja de pollos. Eso es una cosa de la cual no se habla. Es uno de los actos, eso es equivalente a la traición. Hagamos un programa de eso. No se ha hablado en este país. Vamos a hablar de eso, pero vamos de nuevo para que cerremos, que ya, ¿verdad? Ya sí casi no tenemos que ir. Vamos a completar esta parte de cómo se consolida la realidad política y económica de ambos pueblos. Estábamos ya para el 96. Sí. Ese plan Éxodo, sí. No se le dio la cosa a los Clinton. Sí. Entonces, viene una situación excepcional. Aquí hay un cambio democrático, sí es cierto, y un retorno por disfuncionalidad y crisis de confrontación, una crisis financiera que genera la salida del gobierno del PRD con el gobierno de Hipólito, que dura solamente 4 años, y retorna Leonel Fernández en el 96. ¿Quién lo hace? Por varios años, pero en el 2000 ocurre un hecho, 2010, él dura 2004, 2008, 2012. Y en el medio de su segundo periodo ocurre una catástrofe que es el terremoto de Haití. Entonces hay otra realidad, y es que la caridad internacional mueve billones de dólares en ayudas que pasan a ser administradas ¿por quién? Por el señor Bill Clinton de nuevo. Una fuerza multilateral que controla en la que gravita la toma de decisiones fundamentalmente los Estados Unidos de la mano del señor Clinton, a pesar de que gobiernan los republicanos.
el presidente Bush se lavó las manos con eso y le entregó esas libertades. Atención, de ahí salieron los recursos para financiar la campaña política de su mujer para presidenta. Y eso está escrito en el libro del periodista Schwartz. O sea, pero eso deja, lógicamente, a Haití, que ha logrado, luego de la presidencia de René Preval, cierta estabilidad y las primeras cifras en azul de su economía, de crecimiento económico. Pero el terremoto, el presidente Preval enfermo de cáncer y el terremoto termina pues haciendo colapsar lo poco que empezaba, se arruina. Coloca la colocación de un gobernante títere que ni siquiera gana las elecciones, que es Martelly. ¿Se lo coloca quién a Martelly? Lo colocan los Clinton, eso está narrado en el libro de Ricardo Seitenfuss, que narra cómo la OEA, con mucha vergüenza, pasa a convertirse en un sello gomígrafo de la imposición del candidato títere para que sencillamente haga todo lo que le manda a decir el presidente Clinton. Eso está muy documentado. Por su amor de adolescente a Haití. Sí, su amor es a seguir manejando los recursos. Por eso es que cuando Martelly no se puede reelegir, él patrocina la elección de con el patrocinio norteamericano también, de un subalterno, un empresario bananero que es Jovenel Moïse, que sigue el mismo esquema de dejar las manos libres a que sean canibalizados los recursos por parte de esta fuerza multilateral que es la MINUSTAH y los Clinton. Jovenel Moïse, lógicamente, para poderse mantener en el poder, la única cosa a la que puede echar mano es a los recursos que le deja en sus manos el acuerdo de Petrocaribe. Que Petrocaribe es un acuerdo de financiamiento a condiciones irreales que lleva a cabo el chavismo y que continúa el madurismo, como una búsqueda de estrategias de neutralización de las presiones norteamericanas en los organismos hemisféricos, sin cuyo apoyo y aprobación no puede producirse ninguna iniciativa de presión. Es decir, no es una estrategia militar, es una estrategia diplomática que funciona porque esos paisitos que dependen del petróleo venezolano votan igual que la primera potencia, Estados Unidos, con el mismo voto, por el principio de igualdad entre las naciones. Y entonces esos 15 votos, esos 15 países que dependen del petróleo venezolano, votan, y República Dominicana incluso. Pero él le permite a estos gobernantes hacer con ese petróleo lo que les viniese en gana. Y de ahí Moïse, lógicamente, para fortalecerse él en su propio proyecto, también saca su plata, como lo hizo Martelly. Pero obviamente, como eso lo lleva a la confrontación con los sectores de la élite oligárquica, hay una lucha, una oposición entre el sector oligárquico y él que quiere continuar, porque además asumió tarde el poder, perdió 1 año y pico. Y es el Senado quien lo crucifica con el informe de la malversación de los recursos de Petrocaribe, y a partir de ahí, él que de por sí no tenía voto porque había subido sin haber ganado las elecciones, porque quien había ganado era Yusel Stan, él queda aislado, sin base política, con un partido que no era de él, y rodeado por todas partes. Por eso lo único que él hace es, para ir agotando el poder de la oligarquía, es frustrar las elecciones congresuales para que el Senado y la Cámara de Diputados no se renueven el tercio que le corresponde, y no teniendo quórum no pueda sesionar y él pueda gobernar por decreto. Gobernando por decreto, pues él lleva a cabo su proyecto de reformar la Constitución. Como no hay parlamento, hacerlo por un referéndum, a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Y él termina tan aislado, busca adhesiones. ¿Y por qué los Clinton no lo pueden proteger? ¿Dónde quedan ellos? Bueno, porque los Clinton no son poder. Quien ha ganado las elecciones es Donald Trump. Es decir, hay una situación ahí en la que además también es que su situación interna es precaria. Incluso llega aquí en este año, en enero, buscando el apoyo del presidente Abinader. Y el presidente Abinader aprovecha la coyuntura y ya se firmaron un acuerdo de 9 puntos, que son todos muy convenientes para la República Dominicana, pero él empieza también a buscar sus propias ventajas. No respeta nada de lo que firma, empieza a construir un canal que conecta las aguas del río Masacre para que irrigue unas tierras con las cuales son las tierras de la familia Moïse en el norte de Haití. Y él termina tan solo, ya los dominicanos no quieren saber de él, los oligarcas no quieren saber de él, su partido está viendo que él está concentrando todo el poder, no lo apoya, toda la oposición, la iglesia, los sindicatos. ¿Quién mató a Moïse? Es que como la muerte del comendador, es que lo ha matado todo el mundo. Él queda tan solo que ni siquiera la policía lo protege. Tiene que confiar su defensa en mercenarios colombianos que le buscaron. Imagina tú que lealtad puede tener un mercenario, terminaron matándolo. Por lo que sea, pero lo mataron. Y ahora, o sea, él mismo es que busca esos mercenarios.
es su personal cercano. De hecho, sospechosos del crimen son todos, hasta el primer ministro que él designa, porque Ariel Henry, que no llega ni a juramentarse, pero la madrugada en que le matan, la única llamada que hace el que da la orden criminal, que es Joseph Badio, es al teléfono ¿de quién? De Ariel Henry. Quienes conversan, con quien tiene contacto Joseph Badio, con Ariel Henry. Y de ahí, por eso, es que la viuda Martín Moïse le señala como responsable. Y el que le daba apoyo, vamos a decir, de fuerza, que era un grupo pandillero que dirige un señor ex policía que se llama Jimmy Cherisier, Barbecue, él también termina peleándose con este señor y en esa coyuntura que lo matan, porque tú no puedes ser el orden y estar apoyando el desorden. O sea, Barbecue y Moïse eran aliados. Estaban peleados al final. Al final, sí. Al final también se peleó con Barbecue. Claro, porque el Departamento de Estado inscribe el G9 en Famille en Allié, que es la banda que dirige Jimmy Cherisier entre las organizaciones terroristas, y al señor Cherisier como terrorista. Entonces él tiene que tomar distancia de los norteamericanos que lo tienen precariamente en el poder. Y obviamente Cherisier se siente traicionado, se pelea con el gobierno, y al quedar absolutamente solo, sin nadie que lo proteja, estos mercenarios le pueden matar sin consecuencias. Fijémonos ahora incluso que Cherisier en sus últimas proclamas pide la renuncia de Ariel Henry, dice que va a tomar el poder por las armas, porque ya él no es una pandilla, él dice que eso es un movimiento armado, con una proclama ideológica. Él dice que él va a vengar la muerte del presidente Moïse, el vengador. Él se había peleado con el presidente que él quiere ahora vengar. ¿Entiendes? O sea, es una situación muy difícil para el presidente Abinader, que ha resultado el hombre del momento. El hombre del momento. Esto no es un halago. No tengo ni que preguntarle cómo valora las medidas del presidente Abinader. No, está haciendo lo correcto. Migratorias. Lo correcto, porque ese es un sumidero que se traga a la República Dominicana entera. Si esa situación de caos y anarquía pasa del lado dominicano, eso va a generar conflictos muy severos, principalmente porque la población haitiana carece de todo, y la mejor manera de tú, como político, buscarle explicación a lo que te pasa es echarle la culpa al otro. Recuerda que el último que pierde el ser humano no es la vergüenza, es la capacidad de echarle la culpa a otro. Miércoles pasado hubo un foro en la ciudad de la Florida para analizar la crisis haitiana. Se para una profesora, Marie-Fleur Latordu, y lo primero que hace es despacharse con decir que las mujeres dominicanas son prostitutas y que el presidente Abinader es responsable de lo que está pasando. Porque el presidente dominicano ha pedido a la comunidad internacional que asista e intervenga para la estabilización de Haití, y ha tomado medidas para proteger el territorio y la población dominicana. Ahora resulta que la crisis haitiana, quien la ha producido es el presidente Abinader. O sea, los haitianos siempre están buscando a quién echar la culpa. ¿Usted vio el video del muchacho que dice que en la mente de él, su mamá siempre le ha dicho que la isla entera le pertenece? Así es. Nosotros, luego salieron unos muchachos dominicanos militares diciendo, ven para que tú veas lo que te vamos a hacer. Nosotros deberíamos tener algún temor de... Ya ellos no tienen el armamento que heredaron de Napoleón, pero deberíamos nosotros tener algún tipo de temor de que haya una invasión. Será una invasión por hambre, a buscar algo que comer. Eso sí, la poblada sí por hambre y desesperación. Las bandas y pandillas armadas están muy bien armadas. En Haití son muchas, pero son anárquicas. Es decir, dejémonos de cosas. Haití no significa un peligro militar para la República Dominicana. Y la población haitiana es fundamentalmente buena, pacífica, muy trabajadora, pero tiene características que le hacen incompatible su convivencia con otros pueblos. Fijémonos que donde quiera que hay muchos migrantes haitianos, hay conflictos y situaciones, terminan no queriéndolos. Pasó en Chile, pasa en Colombia. A donde quiera que van, ahí termina habiendo problemas porque es un tema cultural. Es un tema cultural. Significa que de la única manera que Haití puede alcanzar la paz y la estabilidad es en un larguísimo proceso en el propio Haití. Haití no va a encontrar la solución de sus problemas ni en la República Dominicana ni en ningún otro sitio, porque hay un tema de cohesión muy precaria que requeriría de un trabajo y una inversión a muy largo plazo, y que yo no alcanzo a ver la forma en que eso se haga en los esquemas del derecho internacional contemporáneo y dentro del contexto de la Carta Interamericana Democrática Interamericana. O sea, no hay posibilidad. Nosotros, para haber alcanzado el desarrollo democrático que tuvimos, necesitamos primero de 30 años de un orden impuesto a la fuerza. Es decir, sin la base de la construcción de un Estado
jurídicamente funcional, administrativamente funcional, que son dos gobiernos, uno dictatorial y uno autocrático, como el de Balaguer, nosotros no tuviéramos la democracia que tenemos hoy. Y te lo dice una persona absolutamente convencida de que el costo de esto es quizás demasiado alto. Pero lo cierto es que no hay manera de construir una democracia si no es sobre la base del orden. No hay forma. La única planta de comunicación que tenía Haití, vi antes de hacer esta entrevista, que dejó de emitir por falta de combustible. Ya finalmente, ¿a qué punto puede llegar esto de Haití para que la comunidad internacional, porque si ellos mismos no se pueden poner de acuerdo y nosotros lo tenemos en el mismo territorio, o sea, ¿hasta dónde que vamos a ver llegar a Haití? Mira, lo que voy a decir es lo que yo menos deseo. Creo que el hombre del momento es Jimmy Cherizier. Jimmy Cherizier es el que tiene la capacidad de fuego, la capacidad operativa y cierto liderazgo. Él tiene un acompañamiento ideológico populista, que tiene un discurso. Él no se define a sí mismo como un pandillero. De hecho, él se separa del grupo de los 400 Marozó y no dudemos que él le pase por la cabeza o intente rescatar los secuestrados él para ser el hombre solución. Cherizier es el hombre del momento allá, es el que tiene el control. Y los norteamericanos, lo cierto es que no tienen como un interlocutor válido el gobierno precario de Ariel Henry y sus ministros. No tienen autoridad. Y hay un nivel de atomización de las fuerzas políticas y de fragmentación demasiado grande. No hay control posible en esas condiciones que no sea por la fuerza. ¿Quién puede ejercerla? Evidentemente una tropa. Ningún país quiere invadir Haití. ¿Por qué? Porque eso significa, en primer lugar, un alto costo ético-moral, un verdadero desafío al principio de no injerencia del derecho internacional. Ahí no hay nada que buscar. Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia, ni Unión Europea no tienen nada que buscar en Haití. Y las minas que dijo el ex embajador que tuvo aquí. Pero eso requiere, para tú explotar recursos naturales, tiene que ser en unas condiciones en donde la inversión y el costo esté garantizado. No sean tantos y tan traumáticos como para que produzcan su impracticidad. Más aún cuando tú tienes al lado un país soberano y que funciona. Y si tienes un yacimiento que cruza del otro lado, ¿cómo vas a continuar haciéndolo? Además, la población haitiana es celosa de su libertad. ¿Tú entiendes? Y recela de la pésima experiencia de los organismos internacionales. Recela de los norteamericanos, recela de la ONU con toda la razón del mundo. Entonces, eso es... No hay nada que buscar. El principio de derecho internacional de no injerencia. Sí, hay demasiada dificultad. Entonces, ¿todo apunta a quién? Todo apunta a que va a haber una solución de fuerza autocrática, similar a la que pasó en Liberia. Y el gobierno norteamericano y los regímenes reconociendo, de alguna manera, o precariamente, tolerando, guardando las formas, siempre condenándolos, pero permitiendo que... de alguien que se haga cargo de ese país, alguien, al costo que sea. Que puede ser el hombre barbecue. Y al final de cuentas salen de él, con un dron y un solo disparo matan a cualquiera y lo sustituyen por otro. Mira, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo es una especulación. Eso es una especulación. Pero encaja muy bien. Pero tiene probabilísticamente, viendo otras experiencias de inestabilidad en otras regiones y en otros países, como en el caso de Liberia, situaciones con similitudes. Y por lo tanto, ese ejercicio de análisis crítico probabilista no es sencillamente una aventura o no es hablar pleplá. ¿Entiendes? El que quiera verlo como va, está el abogado hablando pleplá. Pues quiere verlo así, pues obviamente tiene que construir otras alternativas o hipótesis probabilísticas con ciertos elementos. No hay un político donde ir a buscar, en una referencia a un expresidente. ¿Dónde están esa gente? No existe nadie. No hay. El presidente del Senado, Lambert, es un senador que no tiene liderazgo nacional. Él ha tratado varias veces de presentarse como presidente, elegido por 8 de sus pares, nada más hay 10 senadores. El presidente de la Suprema Corte de Justicia había sido destituido, ilegalmente, pero destituido al fin. Había desvertebrado la Corte Suprema. Los mecanismos de sucesión presidencial previstos en la Constitución en Haití ya no existen porque Jovenel Moïse
Antes de que lo mataran a él, se encargó de terminar de desbaratar el poco Estado de Derecho que había. O sea, al él destruirlo todo, no hay terreno jurídico firme, es lo que yo quiero que se entienda. No hay, desde el punto de vista de la legitimidad institucional, constitucional, no hay gobierno en Haití. La comunidad internacional reconoce como interlocutor unas figuras decorativas que no tienen control alguno. Fíjate, ejemplo, el día 17 de octubre se celebra la conmemoración de la muerte de Jean-Jacques Dessalines y se hacen actos protocolares de estilo de que el primer ministro y el presidente, cuando lo hay, llevan ofrendas florales, vestidos de blanco, igual que hacemos nosotros los 27 de febrero, igualito. Bueno, ellos lo hacen el 17 de octubre, a esa plaza, a ese monumento. Pues este 17 de octubre, Barbecue y su pandilla del G9 desalojó a tiros al jefe de policía, León Charles, el jefe de policía tuvo que salir corriendo, a Ariel Henry, primer ministro. Pero él es el líder, doctor. Salir corriendo, Claude Joseph, el canciller, salir corriendo, y los 4 policías que ahí salen. Eso no ha sido suficientemente analizado en este país. Quien hace las ofrendas florales, y a lo lejos se oye el tableteo de la AK-47, es el señor Cherizier con su trajecito blanco y su crobatica negra. Se quitó ese día el traje de guerrillero. Sí, tú buscas eso. Pero él es, doctor, esa foto, eso que usted está pintando ahí, ¿dice quién es? ¿El líder? Él es el líder. Él es quien tiene el control y ejerce sobre una tropa más o menos organizada porque él tiene entrenamiento militar. Él es un oficial de policía entrenado por los norteamericanos. Estuvo al servicio de la MINUSTAH. Y él tiene que salir luego de una masacre contra pandillas en La Saline. Y además, él y otros policías reclaman alza salarial y reivindicaciones sindicales y que el presidente Moïse no responde, y es cuando se escinde el grupo de los Phantom 509, que está conformado por policías. Entonces, ¿qué hace el presidente para poder, sin que luzca, que él se apoya en la fuerza legal de la policía para acosar a sus adversarios y mantener a raya, mantener a raya el grupo de los Phantom 509? Pues a este policía que forma su propio grupo y que pasa a liderar unas pandillas que se llama el G9, una familia y aliados, y él hace como un mantra, él siempre dice, y lo que es para uno es para todos. Él siempre cuando se describe el propio grupo, él dice todas esas frases juntas. Y es él quien mantiene en acoso a los adversarios de Moïse. Llega un momento en que entre la policía organizada y el grupo de Jimmy Cherizier terminan desvaneciendo al grupo de los Phantom 509, y además porque su base económica, que es el exalcalde Chevry, porque fue arrestado en la frontera dominicana, el grupo Phantom 509 se desvanece. El único triunfo que tiene León Charles y la policía es ese, pero realmente es por las circunstancias, no porque los derrota realmente. Pero cuando la policía se enfrenta a los grupos pandilleros, ya estos, primero porque ya han creado una base económica producto del secuestro, extorsión y tráfico de drogas, ya tienen armamento suficiente como para enfrentar a la policía, y es cuando se producen todas estas muertes de policía que derrotan los carros de asalto, todas esas cosas. Y el grupo de Cherizier sigue tomando más cuerpo, porque en la parte que él controla, las otras pandillas no se meten. Y él es más fuerte que la policía ahora mismo. Cualquier cosa es más fuerte que la policía. En Haití no hay autoridad con capacidad suficiente para responder a nada. Yo lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo por una opinión. Formo parte de una entidad que se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Es una ONG, y como ONG, y en su oficina con su centro de documentación, y nosotros tenemos años llevando un registro pormenorizado de todo lo que pasa en Haití. Es decir, esto que estoy diciendo es por el seguimiento que se le hace noticioso, informativo, no solamente en los medios tradicionales, sino en las redes. Uno monitorea lo que pasa porque es la única manera, dándole observación y seguimiento a las cosas, que uno puede establecer los hitos que, dándole cierto sentido, le pueden a uno prefigurar probabilísticamente para dónde van las cosas. Eso no es un ejercicio de agarrar una bola de cristal. Es un ejercicio analítico, a eso le llamamos prospectiva. La prospectiva, por lo tanto, es un ejercicio de hipótesis racionales. Y en base a todo eso es que yo
construyo esas probabilidades de ocurrencia, porque yo no alcanzo a ver otra cosa. Es lo que veo. Entonces, barbecue presidente allá y nosotros aquí. No como presidente, sino como autoridad. No puede ser presidente. Hasta que se hagan elecciones. Sí, pero como autoridad. Él se dice a sí mismo que él encabeza un movimiento armado. Pero si se hace elecciones y él gana, y él se presenta y gana. No, pero para eso tú necesitarías un Estado que organice eso. Ahora mismo no hay autoridad. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Eso puede tomar 2 años. Esta situación de descomposición, 2 años. Es decir, que lo que le espera al presidente Abinader, yo lamento decir al presidente Abinader, que se prepare, que esa crisis no se resuelve. Los norteamericanos van a ver cómo pueden rescatar su gente. Pandemia, fiebre porcina y ahora Haití para Abinader. Sí. ¿El gobierno se le va en eso? Se le va en eso, pero está concitando mucho apoyo porque todos los sectores a una entienden la gravedad del tema. Y fíjate que dado la oposición, ha enmudecido, porque no pueden criticar. Menos Faride. Sí, bueno, pero hay que ver lo que en las redes. Las redes le dicen a ella qué tan atinada está su brújula. Hay que regalarle una. Sí, fue muy desafortunado. Este tema de la amenaza que constituye Haití, la construcción del muro o valla, el resguardo de la frontera y la integridad territorial, le garantizan a cualquier presidente que reivindique ese discurso una sólida presencia en el apoyo popular. Yo te puedo decir que de continuar así las cosas, el hecho de esa amenaza externa, esa preocupación cotidiana, porque eso no se va a resolver de hoy para mañana, va a generarle al presidente Abinader, si continúa en esa dirección, un sólido apoyo. No hay un candidato político que pueda discutir eso porque sus hojas de servicio quedan muy manchadas cuando pasas el balance. El caso de Leonel Fernández. Leonel Fernández no puede hablar de ese tema. No puede hablar de ese tema porque en su gobierno de 8 años, en 7 de ellos no promulgó el reglamento de aplicación de la ley de migración. Nos metió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y abrió de una forma tal y fue tan permisiva la frontera y hubo un descontrol migratorio tan grande que llegó un momento en que ha resultado muy difícil el control de la presencia ilegal aquí. Para colmo, cuando se hace el primer borrador del plan de regularización, de acuerdo a la ley, el reglamento, quienes lo hicieron, no fueron PLDistas, fueron gente que nunca había sido PLDista, técnicos. En este caso, quien te habla fue uno de ellos. El reglamento de aplicación de la ley se redactó en mi oficina con la colaboración de otros juristas muy destacados, que fuimos los que hicimos la ley de migración. Y el primer borrador de plan de regularización de la ley, que está previsto en la ley, que es una ley del 2004, Leonel Fernández lo dejó sobre su escritorio y no lo promulgó. Lo que le abrió el espacio a Danilo Medina a hacer la barbaridad que fue ese plan de regularización, que terminaron dando cientos de miles de carnés a no se sabe qué cantidad de gente que han sido clonados, falsificados. Eso es un dolor de cabeza para los dominicanos. O sea, el PLD, ni la principal figura de la Fuerza del Pueblo, puede hablar de ese tema. Pero Abel es muy enfático en el tema del manejo. Cuando viene a ver, Abel le podría caer atrás a Luis Abinader. Sí, pero entre tú hablar y el que hace, tú llevas una gran desventaja. Lo que usted me está diciendo es que este puede ser ¿cómo se dice? Esta puede ser la punta de lanza de campaña de una reelección. Reelección. El capital político de un presidente que afronta una amenaza externa. Llámese como se llame. Este se llama Abinader. Yo no quiero personalizar. Sí. Este se llama Abinader. Yo no tengo que ser un analista político, es una cuestión de lógica. Pero mire qué interesante. Yo preocupada porque le ha caído todo lo malo, pero cuando viene a ver lo malo es bueno. Las altas tasas de popularidad que genera en medio de un desafío externo la representación de la defensa de los intereses nacionales es la garantía. Fíjate Winston Churchill. Porque él, su partido, terminaba pues produciendo su continuidad, porque fue el que se enfrentó al eje, el que se enfrentó a Hitler, la amenaza externa, el primer ministro fuerte que necesitaba Inglaterra para capear ese temporal de la Segunda Guerra Mundial. Y eso pasa en todos los países en donde amenazas externas o preocupaciones sobre amenazas externas acontecen. Doctor, me ha encantado esta conversación. Nos vamos con que este evento que pasa en Haití
no se supera en menos de 2 años. Nos vamos con el presidente Abinader, que mantenga esa posición firme, y con que Barbecue puede ser el hombre que maneja la situación. A menos que lo eliminen, ese es el hombre. Muchas gracias, doctor. Podemos escribir un libro con esta conversación. Sí, muchas gracias. Con Colón.